Les damos la más cordial bienvenida a todas, todos y todes quienes hoy nos acompañan. Desde la Casa del Pueblo, Tlamachtiloyan de Atlapulco, y la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio de Atlapulco, recibimos con respeto y compromiso este espacio de encuentro, diálogo y reflexión colectiva. Nos convoca la presentación de una recomendación que no solo representa un acto institucional, sino también una oportunidad para fortalecer la justicia, la memoria y la dignidad de nuestros pueblos. Saludamos con aprecio a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a las organizaciones en defensa de derechos humanos, a las colectividades y a la comunidad presente. Su asistencia reafirma que la defensa de los derechos, el territorio y la vida comunitaria es una tarea compartida. Que esta jornada sea un momento para escuchar, comprender y seguir construyendo caminos de organización, verdad y respeto para San Gregorio de Atlapulco, los pueblos originarios de la ciudad y de todo México, y para todos los que luchan por la dignidad. Sean todas, todos y todes bienvenidos. Gracias. Buenos días a todas, todos y todes. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la Recomendación 01-2026 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto de la manifestación acontecida en Xochimilco el 5 de septiembre del 2024. Saludamos la presencia vía remota de quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Asimismo, agradecemos profundamente que nos hayan abierto las puertas de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan en San Gregorio, Atlapulco. Para iniciar este acto, me permito presentar a quienes nos acompañan hoy en el Presidium. Hortensia Telésforo Jiménez, integrante de la Asamblea General Permanente de San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco. Anselma Margarito Francisco, de la comunidad otomí originaria de Santiago Mexquititlán, residente de la Ciudad de México y víctima de esta recomendación. Alejandro Velázquez Zúñiga, representante del Frente por la Defensa de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac y víctima de la recomendación. Sofía de Robina Castro, por la primera Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Dolores González Sarabia Calderón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Contamos también con la presencia de las personas integrantes de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, así como integrantes de otros pueblos originarios de Xochimilco, integrantes de la comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México, personas periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos que nos acompañan y organizaciones de la sociedad civil. A todas, todos, todes, gracias por su asistencia y su acompañamiento para la emisión de esta recomendación. A continuación, se proyectará un video de contexto de la Recomendación 01-2026.
porque el color de la sangre jamás se olvida. Los masacrados serán vengados, vestidos de verde olivo, políticamente vivo. No has muerto, no has muerto, no has muerto, camarada. Tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada. ¿Y quién lo vengará? El pueblo organizado. ¿Y cómo? Luchando. Entonces, lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno de tierra y libertad. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por una causa justa de tierra y libertad. A continuación, le daremos el uso de la voz a la maestra Sofía de Robina Castro por parte de la primera Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Buenos días a todas y todos. Presidenta, saludo especialmente a Hortensia, Anselma y Alejandro, y a través de ustedes a todas las víctimas, defensoras y activistas que forman el corazón de esta recomendación, así como medios de comunicación y colectivos que hoy nos acompañan. Gracias por recibirnos en este espacio tan emblemático. Agradezco también la presencia de las organizaciones peticionarias, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Procuárez y Artículo 19, que junto con Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer han acompañado a las víctimas en el proceso de integración del expediente de queja que hoy se materializa en la Recomendación 1/2026. Esta recomendación se inserta en un contexto amplio de lucha y defensa por el territorio, el agua, las costumbres y la vida comunitaria, que han impulsado diversas personas agrupadas en la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco. Un espacio que desde 2022 ha encabezado procesos de organización, deliberación, protesta y decisión colectiva. Entre ellos, la defensa por la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, en donde hoy nos encontramos. Un espacio que, en palabra de sus defensores, es símbolo de encuentro para fortalecer la identidad y la autonomía. En el marco de la recuperación de dicho espacio, la Alcaldía Xochimilco presentó una denuncia por el delito de despojo, por lo que se inició una carpeta de investigación en contra de Hortensia Telósforo, reconocida defensora y representante de la Asamblea General Permanente. Precisamente estos acontecimientos fueron los que motivaron la protesta en la que se enmarcan los hechos materia de esta recomendación. Se trató de una protesta a la que de forma solidaria se unieron diversas personas y organizaciones, colectivos y en defensa de la tierra y los derechos humanos. Entre ellos, integrantes de la Asamblea General Permanente del Pueblo Originario de San Gregorio, la comunidad otomí originaria de Santiago Mezquititlán, residente en la Ciudad de México, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca de la Náhuac, estudiantes, periodistas independientes, integrantes de otros pueblos indígenas en Xochimilco, organizaciones de derechos humanos, entre otros, muchos de los cuales hoy nos acompañan. Realizaré un breve resumen de los hechos acreditados por esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para posteriormente hacer referencia a las violaciones a derechos humanos en las que se enmarca la recomendación que hoy se presenta. El 5 de septiembre de 2024, aproximadamente a las 13:18 horas, el grupo amplio de personas que se solidarizó con Hortensia y la Asamblea General Permanente protestaban de manera pacífica en la explanada de la Alcaldía Xochimilco para defender la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan. Las personas manifestantes arribaron al lugar después de acompañar a la profesora Hortensia a la agencia del Ministerio Público, en donde revisaría la carpeta de investigación abierta en su contra. Cabe señalar que el día en cuestión era el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Minutos después, alrededor de las 13:49 horas, un grupo de aproximadamente 30 personas vestidas de civil, ajenos a la protesta, en su mayoría con el rostro semicubiertos con cubrebocas y paliacates, portando diversas armas como cuchillos, palos, carrizos de bambú, interrumpió en el sitio en el que se desarrollaba la protesta. Y en presencia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que se encontraba en el acceso del edificio de la Alcaldía Xochimilco, agredieron física y verbalmente a las personas manifestantes.
Cerca de las 13:50 horas, los elementos policíacos se retiraron del lugar, a pesar de que los manifestantes continuaban siendo agredidos mediante patadas y golpes con diversos objetos. Minutos después, se disolvió la manifestación. En este contexto, 5 personas manifestantes fueron detenidas por elementos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, quienes asentaron en su informe policial homologado que la detención ocurrió a las 14:50 horas en la explanada de Xochimilco, derivado del señalamiento de una persona servidora pública por su presunta participación en el delito de lesiones y resistencia de particulares. No obstante, de la información videográfica y testimonios que obran en la recomendación, se desprende que entre las 13:49 y 13:50, es decir, aproximadamente una hora antes de lo que reportan, las personas detenidas se retiraron de la explanada huyendo del grupo ajeno a la protesta, siendo detenidas en las inmediaciones y no en explanada, como se refiere en la versión oficial, que sirvió de base para iniciar las carpetas de investigación en su contra. El grupo de personas manifestantes tardaron en tener conocimiento sobre el paradero de las personas detenidas, lo que generó incertidumbre. Al saber que se encontraban en la coordinación territorial Tlalpan 2 y 3, alrededor de las 18 horas, comenzaron a arribar un grupo de alrededor de 70 personas a dicha agencia pidiendo la liberación de las personas detenidas. A partir de las 19 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comenzaron a llegar a las instalaciones con la intención de establecer una línea de seguridad perimetral. A las 19:35 se observa una sustancia parecida a polvo blanco saliendo de la coordinación territorial, provocando la dispersión de las personas. En este momento, en un lapso entre las 19:39 y las 19:42 horas, elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México hicieron un uso indebido de la fuerza en agravio de las personas que anteriormente se encontraban reunidas en las inmediaciones del acceso principal de la coordinación territorial, como se desarrollará más adelante. A las 23:35 horas de ese mismo día, el agente del Ministerio Público decretó la inmediata libertad con reservas de ley de las personas investigadas, manteniéndose a la fecha abierta la carpeta de investigación en su contra. Estos son los hechos materia de la recomendación. A partir de los hechos narrados, esta Comisión de Derechos Humanos acreditó la violación a los siguientes derechos humanos. Número 1. Derecho a la protesta. Se considera violado respecto del colectivo que se manifestaba en defensa del espacio correspondiente a la Casa de los Saberes Tlamachtiloyan. Frente a los actos de protesta, conforme a la amplia normativa aplicable en la Ciudad de México, se materializaba, en primer lugar, un deber de planear la actuación policial de manera adecuada, recabando información sobre las circunstancias de la manifestación, el grupo que la organizaba y sus demandas, priorizando en todo momento el diálogo. Posteriormente, ante la persistencia del conflicto, se debió privilegiar en todo momento técnicas de diálogo y persuasión, buscar coordinación con instancias como concertación política para encabezar el diálogo, así como sujetarse a los principios aplicables bajo el enfoque de garantizar la protesta y proteger a las personas. Esto no sucedió. La actuación policial no solo derivó en afectaciones individualizadas, sino que en un momento permitió la disolución de la protesta en su conjunto y en otro derivó en diversas agresiones. Desde la perspectiva de esta comisión, esto generó un efecto inhibitorio colectivo que desalienta el ejercicio de derechos como la protesta y que se profundizó cuando, como en el caso, la protesta estaba relacionada con la exigencia de derechos y vinculada a la organización comunitaria. Además, la actuación policial se agravó al no considerar una atención diferenciada, agravando las agresiones respecto a mujeres, periodistas e integrantes de pueblos indígenas. Número 2. Esta comisión acreditó la violación al derecho a la integridad personal, tanto física como psicológica, respecto de 27 personas. 7 por hechos ocurridos en la alcaldía de Xochimilco relacionados con la misión de proteger la integridad. 4 por uso excesivo de la fuerza y amenazas durante las detenciones. Y 16 respecto a los hechos suscitados en la agencia del Ministerio Público de Tlalpan por uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Refiero cada uno. En el caso de la omisión de garantizar el derecho a la integridad personal, se explica principalmente a partir de las siguientes consideraciones. La alcaldía Xochimilco, como integrante del sistema de seguridad, tiene facultades de prevención, proximidad vecinal y coordinación en materia de seguridad, lo que le facultaba tomar acciones y solicitar apoyo para proteger a las personas que se manifestaban en las inmediaciones de su edificio, teniendo además ubicado al grupo que se manifestaba y cuál era su demanda.
Pese a lo anterior, se acreditó que el personal de la alcaldía Xochimilco únicamente desplegó esfuerzos y solicitó apoyo para que ocurrieran las detenciones de las 5 personas manifestantes, omitiendo solicitar el apoyo de la policía auxiliar para salvaguardar la integridad de las personas que se manifestaban. Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México presentes en la explanada de la alcaldía Xochimilco, que tienen como principal función la protección de las personas y la prevención del delito, observaron que las personas manifestantes estaban siendo agredidas y permanecieron al margen de los hechos, sin desplegar acción alguna tendente a proteger la integridad de las personas manifestantes conforme a sus atribuciones. Incluso se documentó que los elementos de la policía auxiliar salieron de la explanada Xochimilco mientras las agresiones a las personas seguían ocurriendo. Lo anterior, a pesar de presenciar las agresiones del referido grupo e incluso que una persona integrante del grupo ajeno a la protesta portaba un arma de fuego, con la que una de las víctimas directas fue golpeada en la parte frontal y trasera de la cabeza. Además, la situación representó un riesgo particularmente grave para las personas manifestantes, atendiendo a que en los momentos de la agresión había incluso infancias que estuvieron en riesgo. Respecto a las detenciones de las 5 personas, elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México realizaron un uso indebido de la fuerza, documentándose la sujeción del cuello respecto de 2 personas, conducta prohibida en los protocolos de actuación policial. También se documentó sometimiento desproporcional y golpes en algunas partes del cuerpo. Sumado a lo anterior, elementos policiales utilizaron lenguaje amenazante y denigrante, resultando particularmente grave en el caso de Aselma, que nos acompaña, mujer indígena otomí, que fue objeto de expresiones estigmatizantes, vinculadas con su origen y pertenencia, así como el hecho de que en la agencia del Ministerio Público fue tratada de una forma discriminatoria, relacionada con su vestimenta como parte de su autonomía, colocándola en una situación de especial vulnerabilidad y afectación agravada. Respecto a los hechos ocurridos en la Coordinación Territorial Tlalpan, el operativo no contó con planeación adecuada, que considerara los hechos previamente ocurridos, así como tampoco consideró el contexto que permitía conocer el nivel de inconformidad y la tensión que existía frente a la actuación institucional. Además, en el marco de las acciones concomitantes a los hechos, no se acreditó la sujeción por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a los principios que rigen el uso de la fuerza. Por el contrario, las agresiones documentadas desatendieron la normatividad aplicable, haciendo un uso indiscriminado e indebido de la fuerza. Finalmente, posterior a los hechos, se advierte que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desatendieron el principio de rendición de cuentas y vigilancia conforme a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y los protocolos en la materia, ya que no proporcionaron información clara sobre el uso de la fuerza que desplegaron. Lo anterior se evidencia con los siguientes elementos y testimonios. Entre las agresiones registradas, se encontraron golpes con los escudos que portaban los policías, sujeción de las extremidades, del cabello o del cuello, sometimiento hacia el suelo y arrastre por el piso. Incluso se documentó que 8 personas fueron ingresadas por la fuerza a la citada coordinación territorial para más tarde ser puestas en libertad. Ante el uso de extintores por algunas personas que se manifestaban, el uso de la fuerza inmediatamente escaló indiscriminadamente. Además, se documentó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también activaron extintores en contra de las personas que protestaban en el interior de la coordinación territorial. Entre las expresiones registradas, una de las víctimas narra que policías le dijeron: ahora sí, ya valió madre. Otra víctima hizo referencia a que cayó al piso y comenzaron a darle pisotones. Después lo arrastraron hacia una oficina mientras le decían: esto te pasa por revoltoso. Otra de las víctimas refirió que la golpearon en la cabeza y le llevaron a una oficina donde le tomaron fotografías. Resalta también el sometimiento realizado a una persona periodista que se encontraba documentando los hechos al interior de la agencia, tirándola al piso para arrebatarle el celular e impedir así la documentación que realizaba. Otras personas periodistas que estaban presentes también refieren el impacto que estos hechos tuvieron posteriormente en su labor como documentadores. Finalmente, en tercer lugar, esta Comisión de Derechos Humanos acredita la violación al derecho a la seguridad jurídica respecto de las 5 personas detenidas en la explanada de la alcaldía Xochimilco en relación con las inconsistencias no atendidas para determinar la investigación.
Como parte esencial de este derecho, todo agente estatal debe observar la ley, especialmente debido a su posición de garante, como lo es la Fiscalía. Por lo que al surgir un evento lesivo que podía haber impedido, implica que la autoridad se apartó de su deber de conducirse con estricto apego a la ley, generando que su conducta vulnerara dicho derecho. Bajo estas circunstancias, esta comisión determina que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, vulneraron el derecho a la seguridad jurídica de las 5 víctimas directas que fueron detenidas, toda vez que la Secretaría de Seguridad Ciudadana asentó conductas en sus partes informativos ajenas a la realidad que fue observada en las videograbaciones. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, una vez que tuvo conocimiento de ello, incumplió con su deber de conducir la investigación con debida diligencia dentro de un paso razonable y con apego estricto a los principios que rigen la función ministerial. Es decir, las carpetas de investigación permanecen abiertas pese a que estos hechos están acreditados en las propias carpetas y que tendrían que hacerse valer para determinar las investigaciones. A partir de lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos establece los siguientes puntos recomendatorios, relacionados con la satisfacción, rehabilitación, reparación y no repetición de los hechos. A la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Primero, en 60 días realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa a las personas manifestantes en defensa de la Casa del Pueblo Tlaxtiloyan por una autoridad de nivel jerárquico, incluyendo en el que se haga referencia a los hechos acreditados, así como su compromiso a la no repetición. Segundo, en 60 días emitirá una circular a los mandos y cuerpos participantes, instruyendo la estricta observancia de la normatividad y del protocolo general de actuación policial que debe regir en estos hechos, anexando un resumen de la recomendación aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y asegurando su amplia difusión. Tercero, en 90 días realizará un análisis de la actuación policial de los hechos que esté encaminado a encontrar conductas y necesidades requeridas para mejorar la aplicación del protocolo en contextos de protesta y emitirá un informe con un diagnóstico y con las propuestas que considere necesarias en las que deberá incluir un enfoque diferenciado. Cuarto, en 90 días posteriores a la aceptación que se haga de la recomendación, propondrá una serie de indicadores que permitan medir la efectiva aplicación del protocolo en materia de derechos humanos, en el que se incluya la planeación de los operativos, la atención a las protestas, la coordinación con otras instancias, así como la sujeción a los principios que rigen el uso de la fuerza. Para ello, contará con la asistencia técnica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Quinto, en 60 días a partir de la aceptación de la recomendación, iniciará o informará el seguimiento que se le dé a los procesos de responsabilidad administrativas que se sigan ante el órgano interno de control y, en su caso, dará vista a la Fiscalía por los posibles hechos constitutivos de delitos que encuentre en dichas investigaciones. A la Alcaldía Xochimilco. Sexto, en 60 días a partir de la aceptación de la recomendación, realizará también un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa a las personas manifestantes, comprometiéndose a la no repetición y a evitar actos de criminalización a las personas. Séptimo, en 30 días a partir de la aceptación de la recomendación, instalará una mesa de trabajo entre la Alcaldía y la Asamblea General Permanente para definir un cronograma sobre la regulación y el uso de la Casa del Pueblo Tlaxtiloyan. Octavo, en 60 días emitirá una circular instruyendo la observancia estricta de la normatividad aplicable en contextos de protesta y la coordinación interinstitucional que en su caso deba hacer con elementos de seguridad, en el que anexará un resumen aprobado por la Comisión de Derechos Humanos. Tanto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana como a la Alcaldía Xochimilco, noveno, en 180 días dará seguimiento ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para la inscripción de las víctimas 1 a 28 reconocidas en la recomendación en el registro de víctimas y para la emisión y cumplimiento de los planes de reparación integral conducentes en el que se garantice un enfoque diferenciado. Décimo, en 30 días solicitará a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la atención médica, psicológica y psiquiatra gratuita para las víctimas 1 a 27 relacionados con las violaciones a los derechos a la integridad, incluyendo medicamentos.
a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 11. En 30 días a partir de la aceptación de la recomendación, integrará la presente recomendación a la carpeta de investigación que se sigue actualmente en contra de las 5 personas que fueron detenidas y evaluará las inconsistencias referidas sobre las detenciones para la determinación de la investigación, informando al respecto a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 12. En 30 días informará sobre las carpetas de investigación relacionadas con la probable responsabilidad penal de personas servidoras públicas, algunas de ellas sabemos que ya se encuentran abiertas, e incorporará en ellas la recomendación actualizando el plan de investigación bajo un enfoque de debida diligencia y participación de las víctimas. 13. En 30 días a partir de la aceptación de la recomendación, abrirá una carpeta de investigación por las agresiones que cometieron el grupo ajeno a la protesta a las víctimas reconocidas en esta recomendación y emitirá un plan de investigación bajo el enfoque de debida diligencia, informando a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Esas son todas las recomendaciones. Muchas gracias a todas y todos una vez más por su presencia y por estar en este espacio. Muchas gracias por su intervención, Sofía de Robina. A continuación, escucharemos a Alejandro Velázquez Zúñiga, representante del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac y víctima de la Recomendación 01-2026. Gracias, muy buenos días a todas, a todos. Saludando a todos los compañeros de los pueblos, de las organizaciones sociales, a los integrantes de la mesa, a la presidenta, a todas las compañeras que estamos aquí presentes. Voy a ser muy breve en mi participación. No quisiera tanto hablar por mí, sino quisiera nombrar y denunciar que esto que se está narrando en esta recomendación solo es un episodio más de hechos que siguen ocurriendo en los diversos pueblos y barrios originarios y en los pueblos indígenas del país. Constantemente existen amenazas, no solamente agresivas, sino incluso amenazas de muerte hacia compañeras y compañeros que defienden el territorio, y eso ha seguido ocurriendo desde antes de la recomendación, desde antes de los hechos del 5 de septiembre de 2024 y después de esos hechos. En los pueblos originarios todavía siguen las invasiones de tierras, sigue la violencia en los procesos de consulta, como le ocurrió a los pueblos de Milpalta hace algunas semanas. Las compañeras siguen siendo hostigadas, hay machismo promovido institucionalmente del Estado, y también hay todavía servidores públicos que participaron en los hechos del 5 de septiembre que siguen en total impunidad y que son cobijados actualmente por el gobierno de la Ciudad de México. José Carlos Acosta, el exalcalde de Xochimilco, actualmente trabaja directamente en la Subsecretaría de Recursos Humanos o de Capital Humano de la Ciudad de México. El director jurídico y de gobierno de la Alcaldía de Xochimilco, Francisco Pastrana, trabaja actualmente en una institución de un centro de formación laboral que también depende del gobierno de la Ciudad de México, y además es asesor jurídico del alcalde de Milpalta, Octavio Rivera, y desde ahí está operando para hacer lo mismo que pasó y que sigue pasando en los pueblos de Xochimilco. Entonces, quisiera aprovechar esta palabra para decir que en general del Estado no esperamos nada, ¿no? Porque sabemos que por una parte nos pegan y por otra parte nos sanan, ¿no? Las mismas autoridades del Estado como ente político administrativo. Sí reconocemos que individualmente hay personas comprometidas que trabajan dentro del Estado y que pueden hacer recomendaciones como estas que pueden favorecer a los pueblos, pero nosotros estamos conscientes de que la responsabilidad, como se dijo ahorita en las consignas, de hacer justicia es del pueblo organizado, de los pueblos organizados en la lucha por la autonomía, en la lucha por el territorio y de la solidaridad entre nosotros. En ese sentido, hago un llamado
a que mantengamos esa solidaridad entre nosotros, que este no sea cerrar un episodio, porque los episodios siguen. Incluso yo diría que hay personas que siguen con carpetas de investigación abiertas con motivo de los hechos del 5 de septiembre, y mientras eso no se solucione, no se puede hablar de que exista plena justicia hacia los pueblos. Mientras no exista una reparación integral del daño a los afectados, no hay justicia. Mientras los funcionarios públicos que participaron siguen siendo cobijados por el gobierno de la Ciudad de México, no hay justicia todavía. Esto es un episodio, es un pedazo más de las luchas incansables que tenemos desde los pueblos y barrios originarios, pero entonces, pues nuestra labor del pueblo organizado, de los pueblos organizados, es seguir solidarizándonos con las personas que tengan las carpetas de investigación abiertas, seguir solidarizándonos en cada uno de los casos que exista violaciones a los derechos humanos y a los derechos colectivos de los pueblos y barrios originarios, porque esto no empieza ni concluye aquí. Seguramente en los siguientes meses, tristemente en los siguientes meses, en los siguientes años vamos a seguir viendo actos de este tipo, de violencia hacia los pueblos, porque están pasando el día de hoy incluso. Entonces el llamado es a seguir organizándonos desde los pueblos, a seguir luchando por la autonomía, a mantener esa solidaridad incondicional frente a cualquier acto de represión del Estado entre nosotros como organizaciones, y a seguir exigiendo el cambio de las relaciones de poder asimétricas que existen entre los pueblos y el Estado. Mientras eso no se modifique, la situación va a seguir igual o peor. Entonces, pues el pueblo organizado es el llamado, el pueblo buscando la autonomía, el pueblo en la defensa del territorio, y la lucha sigue, compañeras y compañeros. Gracias. Agradecemos la intervención de Alejandro Velázquez Zúñiga, representante del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac y víctima de la Recomendación 01-2026. A continuación, escucharemos a Anselma Margarito Francisco en representación de la comunidad otomí originaria de Santiago Mexquititlán, residente de la Ciudad de México y víctima de la Recomendación 01-2026. Hola, buenos días a todos, a todas, a todes. Primero que nada, pues agradecer la palabra. Yo voy a leer un documento de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México y empieza así. 12 de octubre. 533 años de resistencia y rebeldía. Por el respeto a la autonomía, la dignidad, la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos, tomamos el INPI. Hoy Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Samir Flores Soberanes. Comunidad indígena otomí, residente en la Ciudad de México, no nos rendimos, no nos vendemos y no claudicamos. Ciudad de México, 26 de febrero del 2026. Posicionamiento de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México en razón de la recomendación número 01-2026, que el día de hoy presenta la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre los hechos ocurridos el 5 de septiembre de 2024 en Xochimilco y Tlalpan. Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, Atlapulco, Alcaldía Xochimilco. A Clara Marina Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México. A la maestra María Dolor González Arabia Calderón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. A Berta Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen, a quienes resistimos y nos organizamos en común contra este sistema capitalista y patriarcal, al pueblo de México. Ni perdón ni olvido al halconazo morenista en Xochimilco,
ni perdón ni olvido a la brutal represión que llevó a cabo el Cuerpo de Granaderos en la Fiscalía de Tlalpan el día 5 de septiembre del 2024. Exigimos verdad, exigimos justicia, no más violencia, tortura, represión, racismo, discriminación y desprecio de la mal llamada Cuarta Transformación. Señoras y señores, compañeros y compañeras, acudimos a la presentación de la recomendación número 01-2026, que el día de hoy presenta la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre los hechos ocurridos el día 5 de septiembre del 2024 en Xochimilco y Tlalpan. Por lo que frente a dicha recomendación, la comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México ha resuelto otorgarles el beneficio de la duda. No sin antes señalar lo siguiente. Disculpen que no aplaudemos ni celebremos esta recomendación, pues llevamos en nuestras espaldas, en nuestras memorias, en nuestra historia, 533 años de resistencia y dignidad de nuestros pueblos. Solo basta recordar que el 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, un grupo de choques y decenas de granaderos nos reprimieron, golpearon, persiguieron, discriminaron, acosaron, se burlaron de nuestra lengua, vestimenta y cultura. Y peor aún, nos amenazaron con desaparecernos como a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las fuerzas del orden violaron flagrantemente nuestros derechos humanos y garantías individuales. Nos abrieron una carpeta de investigación por los delitos de lesiones, resistencia particulares y motín, sin que hasta la fecha dicha carpeta se haya cerrado. Queda claro entonces que para ellos, para la clase política, para los dueños del poder y del dinero, somos culpables por el solo hecho de ser mujeres, indígenas y pobres. Es decir, la mal llamada Cuarta Transformación sí criminaliza la lucha social. Disculpen que les tengamos que recordar que nuestra comunidad hace más de 30 años llegó a esta ciudad sin trabajo, sin acceso a la educación, sin alimentación y sobre todo sin un techo digno para nuestros hijos. Llegamos en búsqueda de justicia y lo que encontramos fue desprecio, discriminación y racismo. Preguntamos entonces, ¿dónde han estado estos derechos humanos que de por sí se nos han negado? Sin respuesta. Y ante tanta indiferencia social y discriminación gubernamental, hace 5 años tomamos el mal llamado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, el mismo que renombramos como la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Samir Flores Soberanes. Ahí también acudió esta Comisión de Derechos Humanos y se presentó como garante y mediador ante el gobierno de la ciudad y el INPI, para escuchar y resolver nuestra demanda. Fueron buenas sus intenciones, pero nunca más se presentaron para resolver el conflicto como ellos le llamaban. A 5 años después, podemos señalar que tampoco se han resuelto nuestras demandas de trabajo, salud, alimentación, educación y una vivienda digna y decorosa como le establece el artículo 4 constitucional. Por todo ello, y porque no le creemos al Estado ni a los malos gobiernos pasados y presentes, en la comunidad indígena otomí resolvimos otorgarles el beneficio de la duda a su recomendación y a su institución, frente a los hechos pasados del 5 de septiembre en Xochimilco y Tlalpan. Denunciamos que a 1 año y 5 meses del halconazo morenista, encabezado por un grupo de choque que operó bajo las órdenes de la administración de la alcaldía de Xochimilco y que gozaron de plena impunidad, frente a la omisión y silencio cómplice de la policía perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adscrita a la alcaldía de Xochimilco, mismo que se negaron a prestar ayuda a los manifestantes tras las agresiones. Hoy no conocemos de la responsabilidad y o sanción que se le haya imputado a alguien. Seguimos con las interrogantes. ¿Quién ordenó la actuación de este grupo? ¿Quién los financia? ¿A quiénes intereses políticos responde? Ese mismo día por la tarde, cuando diversos colectivos, pueblos y comunidades
organizaciones, periodistas independientes y la misma comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México, acudimos a la Fiscalía de Tlalpan para exigir la libertad inmediata de nuestros 5 compañeros detenidos. Fuimos brutalmente agredidos, reprimidos, gaseados, detenidos, golpeados, torturados, robados, discriminados y humillados por el cuerpo de granaderos, dentro y fuera de la Fiscalía de Tlalpan. Hoy tampoco conocemos de la responsabilidad y o sanciones que se les haya impuesto a los servidores públicos. A pesar del uso excesivo de la fuerza pública, ¿siguen gozando de impunidad? Estas acciones represivas en una ciudad innovadora y de derechos y con acento social, como la llaman, no solo vulneran nuestras garantías individuales y derechos humanos de quienes decidimos tomar las calles para protestar, sino que tienen como objetivo destruir el tejido social, la resistencia, organización, autonomía y autodeterminación de nuestros pueblos originarios y comunidades indígenas. Es acabar con sus formas de organización. Hoy estamos aquí para recuperar la memoria colectiva y en común, pero también como trinchera para demandar la no repetición de estos actos crueles e inhumanos y exigir castigos a los culpables, materiales e intelectuales. Hoy estamos aquí para exigir verdad y justicia para las víctimas y especialmente para exigir el cierre de las carpetas de investigación y nunca más la criminalización de la lucha social. Y decirles que cualquier acto de represión no logrará frenar la movilización. Responsabilizamos de estos actos a Francisco Pastrana y a José Carlos Acosta. Finalmente, hacemos un llamado al gobierno de la Ciudad de México que encabeza Clara Brugada y al gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum, para que frenen la guerra que se impone nuestros compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Asimismo, en el campo y la ciudad contra los pueblos y comunidades indígenas, sabemos que una recomendación no será más que eso, por lo que llamamos a organizarnos y a construir en común la democracia, la libertad y la justicia, desde abajo y a la izquierda. Atentamente, no nos vendemos, no claudicamos y no traicionamos. Por la reconstitución integral de nuestros pueblos, defender el común es defender la vida. Alto a la guerra en contra de los pueblos zapatistas. Agua, tierra y libertad. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Samir vive! ¡La lucha sigue! ¡Galeano vive! ¡La lucha sigue! ¡Viva nuestra comandanta Ramona! ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Viva el Consejo Indígena de Gobierno! ¡Viva! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio! ¡Viva! ¡No al Tren Maya! ¡No al Tren Maya! ¡No al Proyecto Integral Morelos! ¡No al Corredor Interoceánico! Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Hasta que la dignidad y la justicia se hagan costumbre. Comunidad indígena otomí, residente en la Ciudad de México. Gracias. ¡Dame una O! ¡Dame una T! ¡Dame una O! ¡Dame una M! ¡Dame una I! ¿Qué somos? Otomí. ¡No se oye! Otomí. ¡Más fuerte! Otomí. 3 veces. Otomí, otomí, otomí. Ya chingamos el INPI. Otomí, otomí, otomí. Ya chingamos el INPI. Y de ahí no nos vamos a salir. Agradecemos las palabras de Anselma Margarito Francisco en representación de la comunidad otomí originaria de Santiago Mexquititlán, residente de la Ciudad de México y víctima de la Recomendación 01-2026 por su intervención.
A continuación, escucharemos a Hortensia Telésforo Jiménez, integrante de la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. Buenos días a todos los presentes, a la mesa, a personal de la Comisión de Derechos Humanos, a los compañeros de la manifestación que tuvimos. Me da muchísimo gusto ver a muchos de los compañeros aquí presentes, a los pueblos que resisten en todo el país y en todo el mundo. Enviamos un saludo. A nombre de la Asamblea General Permanente, me voy a atrever y pido permiso para poder decir algunas palabras al respecto. Ya hemos escuchado, no voy a ahondar ya en todo lo que hemos visto y que hemos recordado, muchos de los que estamos aquí. Tristemente para nosotros ha sido una y otra vez el acercamiento del Estado hacia nosotros como pueblo de San Gregorio Atlapulco. Este acercamiento siempre ha estado lleno de violencia, de engaño, de represión. Recordamos el 2 de diciembre del 2022 con más de 1000 granaderos, cuando nosotros defendíamos nuestros recursos, en este caso, en ese momento, el agua, y de allí se generó toda una agenda de trabajo y una agenda, si no lo comprendió el gobierno, nosotros sí lo comprendimos y se estableció la Asamblea General Permanente como esta parte organizativa del pueblo en la defensa de sus derechos, sabiendo que los pueblos tienen derechos colectivos, y en ese sentido hicimos una agenda de todas las problemáticas que se generaban y que están dentro del pueblo, y entre ellas estaba lo del agua, que en ese momento era una obra hídrica que no fue consultada, y dentro de estas está la recuperación de este espacio, que es un espacio comunal, que es un espacio del pueblo y que tiene una historia y que tiene una memoria viva de nuestro pueblo. Los acuerdos que se hicieron con Martí Batres quedó de devolverlos y esto no sucedió. Y llamo la atención en el sentido de poder cumplir, de que se cumplan lo que se acuerda. Al no cumplimiento del gobierno es importante que nosotros mismos sepamos cumplirnos, que nosotros mismos como pueblo tengamos esta necesidad de organizarnos por cumplirnos a nosotros mismos lo que nos merecemos, lo que es nuestro derecho, y tenemos derecho de libre determinación y de autonomía. Y en ese sentido, yo me voy a permitir recordar que todos los derechos que tenemos los hemos ganado no en nuestras personas, sino en generaciones anteriores, en episodios tristes, en muertes, en todo lo que han pronunciado los compañeros, en socavamiento de nuestra propia humanidad. Y por eso es que nosotros, como Asamblea General Permanente, decidimos hacer este recorrido hacia la Comisión de Derechos Humanos, y hemos pensado que es importante que no se nos olvide que ningún derecho ha sido regalado y que defenderlo, se habla que los derechos son irrenunciables, pero hacerlos presentes, hacerlos vivos, hacerlos que se cumplan, tiene muchos riesgos en este momento, en otros momentos y en este momento peor, y eso lo sabemos todos. Aún así, hemos querido hacer este camino en el sentido de dejar memoria, de dejar tanto en las movilizaciones y en la organización propia, como dejar muestra ante las instancias del gobierno que seguiremos defendiendo nuestros derechos en muchas de las vías. El 5 de septiembre es, como ya lo vieron, altamente lesivo para los pueblos, pero también lesivo para el gobierno,
porque se empieza a instalar, en el caso de no hacer los pasos que sean necesarios para seguir defendiendo nuestros derechos, se va generando una política de cinismo que hemos visto cómo se va instalando. No es el cinismo más que, la dicen, es la muestra, es lo fino de la perversidad, de la crueldad, y eso es a lo que nosotros también queremos hacer ver, que tenemos que poner el dedo en la llaga y en las llagas si es necesario para seguir defendiendo nuestros derechos. Quiero decir que no solamente el pueblo de San Gregorio, sino los pueblos hermanos de Xochimilco, hemos sido ampliamente violentados una y otra vez, solo por pararnos y reconocer y lo que les decía, defender nuestros derechos, hacer que el derecho se cumpla. Se ha vuelto ya una costumbre política de no cumplir, de no firmarnos, y se puede seguir firmando una y otra vez porque no pasa nada. Pero no pasará nada en unos lados, porque en la reflexión, en la mente, en la voluntad, en la organización, en el corazón que tenemos de pueblo, sí se empiezan a generar mayores fuerzas, mayor valor, mayor unidad en el pensamiento de que tenemos que seguir caminando como pueblos. Este es un llamado a todos los pueblos por no abandonar lo que nos ha permitido estar aquí. Y lo digo porque no solamente continúa una situación de represión, sino un engaño, sino una perversidad, sino un cinismo de hacer consultas amañadas, y de donde se siguen imponiendo obras que no son consultadas de verdad y que no son benéficas para los pueblos, sino para los capitales, sino para otros que no somos los de abajo. Entonces, hemos escuchado las recomendaciones, hemos escuchado las temporalidades, tenemos 60 días, según escucho en muchas de las recomendaciones, para que esto se haga real, y eso es importante, que pongamos días, porque así pueden seguir pasando el tiempo y seguimos en los 500 años sin que nadie haga absolutamente nada de aquellos que han decidido tomar una vida de gobierno. Perdón. Es cierto, se están generando nuevos procesos, y esto que estamos haciendo como recomendaciones debe servir en este episodio, como dice el compañero Alejandro. No vamos a poder restituir tantos años, pero a partir de que vayamos viendo en cada episodio y ir parando este tipo de violencias hacia nuestros pueblos, hacia nuestros derechos, y es que eso es lo que queremos decir desde la Asamblea General Permanente. Son los derechos ganados a través de otros, no es una dádiva, es un derecho que se han ganado los anteriores con todo lo que ya sabemos que se vive en las luchas y detrás de todo aquello que vale la pena. Solamente quiero, ya para terminar, que se cumpla uno de los asuntos principales, que es el cierre de carpetas. Que se cumpla el asunto de regularizar esto, que todo el pueblo de San Gregorio sabemos que es comunal y que antes ya fue vivido con otros episodios de violencia, que queremos que se regularice y que se ponga, y como lo hemos hecho, lo hemos reactivado con toda la intención de que aquí se compartan saberes, sentires, conoceres y estas nuevas formas organizativas. Pues en términos generales, quisiera decir que recuperemos entre todos nosotros los pueblos esa hermandad, y que sepamos que unos vamos con otros porque somos la misma raíz, y que estamos viendo y esperando muy observantes esos días. También hacemos un
un mensaje a nuestros compañeros chinamperos y a todos los que forman la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco. Que vivan los chinamperos, la identidad, y que la cohesión siga siendo parte de esta asamblea y de todos los compañeros que luchamos juntos. Muchas gracias y codo con codo, hombro con hombro, Atlapulco, Atlapulco, Atlapulco somos todos. La lucha sigue. La lucha sigue y sigue. Cuando el pueblo se levante Por pan, libertad y tierra, tendrán los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante, por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. de norte a sur, de Cueste lo que cueste. Agradecemos la intervención de Hortensia Telésforo Jiménez, integrante de la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. Ahora cedemos la palabra a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Dolores González Sarabia Calderón, quien nos dirigirá un mensaje. Bueno, pues en primer lugar agradecer de corazón a la comunidad de San Gregorio, el que nos haya permitido hacer en este espacio el uso de la palabra para presentar la recomendación. También el acompañamiento que han tenido los integrantes de la comunidad otomí residente y que solidaria y fraternamente han acompañado la lucha de San Gregorio, como se ha dicho aquí, así como otras y otros compañeros, activistas, integrantes de otras organizaciones y otros medios alternativos. Para nosotros es muy significativo y muy simbólico que esto se haga en este espacio, la Casa del Pueblo. Gracias, gracias. Nos congregamos para escuchar una recomendación. Yo quisiera compartir con ustedes, es la primera recomendación de quienes ahora tenemos la responsabilidad de encabezar un equipo a esta comisión. Es por ello profundamente simbólica para nosotros también. Y quiere enviar un mensaje en muchas dimensiones. Una dimensión a las víctimas, y como ustedes han dicho, que provea verdad y justicia, que haya un deslinde de responsabilidades, que la justicia tenga reparación, pero también es un mensaje que va más allá y que quiere alcanzar otros pueblos y también a las autoridades del gobierno de la ciudad, particularmente a quienes tienen responsabilidad en esta recomendación. Y por eso hablamos de algunas medidas de no repetición en esta recomendación para ello. Yo quisiera solamente referir, los he escuchado con mucho respeto, que coincido plenamente en que la lucha de los pueblos ha sido larga, profunda, difícil, de un espíritu y un compromiso que ningún otro sector tiene. Quizá las madres buscadoras, porque son causas de tal profundidad y arraigo que es muy difícil pasar de las identidades, de las culturas, de los derechos ancestrales. Como decían las y los compañeros, las luchas indígenas enfrentan con su resistencia a un sistema, porque las luchas indígenas ponen el centro de su corazón en el cuidado de la vida toda, en todas sus expresiones y manifestaciones. Apuestan por la comunidad y los vínculos colectivos frente a un sistema que, por otro lado, destruye la naturaleza y destruye esos vínculos también. Apuesta por recuperar los valores de una civilización que hoy necesitamos más que nunca frente a un sistema profundamente devastador y destructivo.
Y en general yo diría que es el caso de los derechos humanos. Los derechos humanos se enfrentan a este sistema también, viven una crisis también. Por eso es importante que hoy en este espacio, la lucha de los pueblos por su autonomía, por la reconstitución de sus propias comunidades y colectividades, de su cultura y sus identidades, estemos encontrando este espacio de reivindicación también de derechos. En este caso, nosotros estamos poniendo al centro el derecho a la protesta. La comisión ha hecho una investigación muy exhaustiva. Todo lo que ustedes han escuchado en la narración de la visitadora es una narración sustentada con pruebas, con múltiples testimonios, con investigación muy precisa y que se puede sustentar en cualquier lugar y proceso. Eso le da una fuerza muy importante en términos de verdad y justicia, pero también en términos de reparación, y nos permite identificar dónde tenemos que poner algunos acentos para la no repetición. Este mensaje también está dirigido a la sociedad y como decía yo, al propio gobierno de la Ciudad de México en sus múltiples manifestaciones, pero particularmente a las autoridades recomendadas. Por eso queremos decirles que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tiene la convicción de que si vivimos bajo un paradigma democrático en el que hoy la autonomía también tiene un lugar, por cierto, y cada vez más importante y poderoso, el derecho de protesta es un componente esencial para los procesos participativos organizados, mediante el cual la sociedad transmite sus demandas, disensos, reclamos y exigencias. Si en la historia de la Ciudad de México se han ampliado progresivamente los marcos y condiciones para el ejercicio de derechos, es particularmente en el caso del derecho a la protesta que se reconoce un avance producto de la movilización y la participación cívica y social. El conflicto es el motor del cambio. Es el conflicto el que abre las contradicciones, al que pone los temas sobre la mesa. Lo que han hecho ustedes es abrir ese conflicto, y son los conflictos los que permiten dar saltos históricos, los que permiten avanzar efectivamente en las causas profundas de la justicia. Por eso la protesta es un recurso tan importante de estos procesos de organización y de lucha. Es cierto que la autoridad tiene la función y la obligación de garantizar seguridad ciudadana, y que es una obligación y que muchos también la demandan. Sin embargo, este concepto exige, ya en un contexto democrático, poner al centro a las personas, la convivencia y los límites a la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Particularmente en contextos de manifestación, debe entenderse como una herramienta para proteger a las personas y facilitar el ejercicio de sus derechos, no como un instrumento para restringirlos. En esta tensión, la protección de derechos es el parámetro que debe regir siempre la actuación del Estado. Y lo queremos enfatizar porque estamos en un momento en que hay muchas luchas abiertas, no solo de los pueblos indígenas, sino de otras expresiones de protesta. De ahí que toda intervención de la autoridad que incida en el ejercicio de la protesta deba estar debidamente fundada y motivada, orientada a fines legítimos y sujeta por salvaguardas que eviten que la intervención bajo el discurso de seguridad termine por lastimar, desalentar o inhibir las libertades democráticas. El ejercicio de la protesta es la regla. Las restricciones solo serían posibles bajo una excepción. Más allá, y es el caso de esta lucha en particular, cuando el origen de una protesta está vinculada a derechos presuntamente vulnerados, como en este caso, que se habla de los derechos colectivos del pueblo de San Gregorio. Las autoridades tienen la obligación de priorizar el diálogo y la atención. Esto cobra especial relevancia cuando se trata de personas y colectivos en situación de exclusión o discriminación histórica, pueblos y comunidades indígenas, mujeres, infancias y otros grupos que han sido sistemáticamente discriminados y que se congregaron en esa protesta, por cierto.
En el caso que hoy nos ocupa, existía una demanda persistente vinculada al uso de espacios comunitarios, hoy cuando es más necesario que nunca fortalecer el tejido social, construir comunidad, reconstruir identidades y arraigos. Esta reivindicación motivó los actos de protesta que derivaron en las violaciones que este instrumento documenta. Por ello, además de atender dichas violaciones, es indispensable que se abran canales de escucha, de diálogo efectivo y sustantivo para la comunidad, a fin de que se atiendan sus legítimas demandas y que el conflicto sea procesado estructuralmente y democráticamente. En contextos de protesta debe privilegiarse estos mecanismos de distensión, desescalamiento y diálogo efectivo. Tanto las alcaldías como otras autoridades de proximidad territorial a las que ustedes refieren ahora como impunes, tienen aquí un papel crucial para establecer canales de atención temprana que permitan transformar el conflicto social desde un enfoque de derechos, de construcción de paz, transformación estructural antes de que éste escale. El uso de la fuerza pública y del derecho penal debe ser siempre el último recurso. Solo puede emplearse cuando sea estrictamente necesario y bajo un escrutinio reforzado de legalidad, necesidad y proporcionalidad, en esta o en cualquier otra expresión de protesta. Es igualmente grave cuando los elementos de seguridad obstaculizan la documentación y observación de hechos de interés público. Lo decimos también por quienes fueron, les quitaron sus celulares o los reprimieron cuando estaban documentando. Al hacerlo se restringe la libertad de expresión y el derecho a la información. Se debilita el escrutinio público, la rendición de cuentas y la vida democrática. Esta comisión reconoce que la Ciudad de México cuenta con un marco normativo en esta materia. Es un protocolo general de actuación policial, un acuerdo para la actuación policial en manifestaciones y un protocolo de protección a personas en contextos de protesta. Pero estos, por robustos que sean, tienen importantes desafíos para su implementación efectiva en todo el territorio de la capital, en los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, así como en la mejora continua de actuación policial para evitar que estas situaciones se repitan. Decíamos, viene el 8M, vienen otros momentos significativos en los que tenemos que ver cuáles son las condiciones en que este ejercicio puede desarrollarse plena y libremente para todas y todos los sujetos de derecho, para todas las organizaciones. Esta recomendación, a partir de una exhaustiva investigación, reitera la postura de proteger y garantizar el derecho a la protesta, la justicia para las víctimas y la no repetición para la sociedad. Esta recomendación pretende también fortalecer las causas profundas, las luchas por los derechos colectivos y de los pueblos, y con ello apostar por los procesos que las y los compañeros están haciendo por su libre determinación, autonomía y su reconstitución cultural. Finalmente, queremos decirlo con claridad, la aceptación de esta recomendación debe ser aceptada todavía, es importante que lo tengamos claro. Se ha entregado hoy en la mañana a las diferentes autoridades recomendadas. Está la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General y la Alcaldía Xochimilco. Están recibiendo en este momento y la Jefatura de Gobierno está recibiendo una copia también. Finalmente, queremos decirlo con claridad, la aceptación de esta recomendación y la disposición a cumplirla no es solo una obligación jurídica, es un mensaje político fundamental, una señal de que el poder acepta los límites que la democracia le impone. Es también una oportunidad para reparar a las víctimas, para procesar el conflicto, para construir instituciones democráticas fuertes y para garantizar que lo que aquí se documenta nunca vuelva a repetirse. Muchas gracias, compañeros.
Agradecemos profundamente la presencia y el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de las organizaciones de defensa de derechos humanos, de las colectividades y de toda la comunidad que hoy nos compartió en este espacio. Desde la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco y la Asamblea General Permanente del Pueblo, reiteramos nuestro compromiso con la dignidad, la memoria y la defensa de los derechos de nuestros pueblos. Que lo reflexionado y dialogado en esta jornada se traduzca en acciones, en vínculos fortalecidos y en caminos colectivos hacia la verdad, la justicia y el respeto para San Gregorio de Atlapulco y para todas las comunidades que sostienen la vida comunitaria. Muchas gracias, buen camino y hasta pronto. Gracias. Gracias nuevamente a todas, todos y todes por acompañarnos este día en la emisión de la Recomendación 01-2026 sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto de la manifestación acontecida en Xochimilco el 5 de septiembre del 2024. La recomendación se puede consultar a partir de hoy en la página cdhcm.org.mx. Nuevamente agradecemos a la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, por abrirnos sus puertas. Enviamos saludos a las personas que siguieron la transmisión en línea en las redes sociales de la comisión. Queremos agradecer la participación de Antonio Buendía como intérprete de lengua de señas mexicana. Muchas gracias y excelente día. Van a entregar la recomendación a... Ay. A nombre de los pueblos agraviados, vamos a entregar una copia de esta recomendación a cada una de las víctimas que están enlistadas. Y quedamos entonces a sus órdenes, compañeras y compañeros, compañeres, para continuar este proceso y dar cumplimiento, si es aceptada en sus términos, a todos los compromisos que están ahí planteados. Muchas gracias.